Ahí está. Hoy es la primera clase que vamos a trabajar sobre conceptos, ¿sí? Sobre conceptos teóricos, así que invito a los que tengan ganas de registrar para después tener una mejor relación con los textos, ¿sí? Y con el coloquio, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy la dimensión uno de María Teresa Silver, ¿no? Siempre teniendo como horizonte la práctica de investigación que estamos desarrollando, ¿sí? Cada vez que pensemos en cada una de las cosas que vamos a hablar hoy, pensemos en la práctica que estamos desarrollando en relación a las experiencias corporales en la formación docente que estamos haciendo conjuntamente con el La Salle. En este sentido, hoy nos tenemos que ir, después de revisar algunos conceptos teóricos, con la pregunta de investigación o las preguntas de investigación. Bueno, la primera disquisición que hace Sirven es que la investigación tiene su origen en la problematización de la realidad, ¿sí? Lo que nosotros venimos trabajando desde el año pasado en lo que llamamos la desnaturalización de la realidad y la problematización de la misma. O sea, investigar implica, hacer investigación científica, educativa, implica problematizar la realidad. Esto es una aclaración importante porque es una de las cosas que plantea Elena Chili. Elena Chili dice, dar clases e investigar tienen lógicas diferentes, ¿sí? Pero también ella hace un planteo que estas dos lógicas pueden en algún punto encontrarse, relacionarse y potencialmente servir a la tarea docente. Entonces, la lógica de la práctica de investigación tiene su origen en la problematización de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden tomar la palabra cuando quieran, ¿eh? Profe, ¿puede repetirlo? No se ve, profe, por eso no. ¿Eh? Se ve la definición de proceso metodológico nomás. Arriba, No sé si hay otra definición. arriba no hay nada. Arriba ustedes no ven la investigación tiene su génesis en la problematización de la realidad. Apareció, por eso salió. Ah, bueno. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Sí, profe, yo lo veo. Bien, entonces, la investigación tiene su génesis, quiere decir su origen en la problematización de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el investigador, digamos, que una investigación se da porque un investigador decide hacerla. Es decir, los fenómenos sociales existen independientemente de lo que los investigadores hacen o realizan. Es decir, que si yo estoy observando una clase de un profesor que está dando una clase de hockey, por ejemplo, está dando clase, está enseñando, ahí hay un profesor enseñando y, digamos, si nosotros quisiéramos problematizar esa clase, tenemos que iniciar todo un proceso metodológico que es un poco lo que vamos a ver hoy. Es decir, tenemos que problematizar. La clase va a seguir siendo clase, el profesor va a seguir dando clase, y si en algún momento el profesor se pregunta por alguno de sus problemas que tiene en la práctica, podrá investigarla o no. Mientras tanto, va a dar clase toda la vida sin preguntarse absolutamente nada quizás. Pero como nosotros apuntamos a que ustedes puedan formarse como docentes y tener algunas herramientas de investigación para pensar su propia práctica, nosotros problematizamos un poco esta idea. Lo segundo, y que es una idea clave y fundante, es que todo proceso de investigación se origina en un problema de la realidad y que es una relación entre dos componentes. Dos componentes que ustedes el año pasado empezaron a ensayar la relación, que es el componente teórico y el componente empírico. Se le llama componente empírico a toda aquella información que el investigador recolecta en el campo. ¿Sí? A eso se le llama empiria. La empiria se deriva tiene su etimología en la palabra, digamos, quiere decir observación. Es decir, todo aquello que observamos y registramos y acumulamos como información
se lo denomina empiria. Entonces, investigar implica relacionar componentes empíricos con componentes teóricos, o con componentes teóricos. La teoría. ¿Qué es la teoría? A ver, ¿qué es la teoría para ustedes? Donde hay reglas, de eso. Reglas, ¿qué entendés por reglas? Sería Ustedes como han... algo que uno se puede avalar en base a eso, o sea, como que está comprobado y puede trabajar en base a esos conceptos. Bien, conceptos. Ahí estamos. La palabra es esa. Son conceptos. ¿Sí? Bien. Conceptos, cuando hablamos de teoría, hablamos de un conjunto de conceptos o de ideas escritas, ¿sí? Pero que esas ideas se derivan de procesos de investigación. Es decir, todo lo que ustedes están leyendo desde el año pasado hasta ahora, ¿sí? Son conceptos teóricos, pero que se derivan de investigaciones, ¿sí? Se derivan de esta relación entre teoría y empiria. Un conjunto de ideas, de conceptos que nos sirven para... Y ahí hay una... ¿Quién fue la que habló recién? Porque... Belén. Belén. Porque no los veo a todos. Ahí hay como una discusión en relación para qué sirve la teoría. Es decir, ¿cuál es la función de la teoría? Una es la que vos estás planteando ahora, que en el marco del proceso de investigación sirve para justificar el proceso metodológico, que ahora vamos a ver qué es. Pero la teoría además tiene una función complementaria que es que nos ayuda a comprender lo que hacemos, a comprender el mundo de las prácticas de la educación física. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo utilizar un conjunto de ideas para la investigación, pero también puedo usar un conjunto de ideas para comprender un fenómeno sin hacer investigación. Sí, puedo estar dando clases y puedo estar viendo un nene que no juega y de pronto salgo, voy a mi casa y digo, ¿qué pasa acá? Bueno, a ver, busco y me encuentro con un autor que habla sobre esta problemática de por qué un nene no juega. Eso es teoría. La teoría me está ayudando a comprender, a abordar de por qué hay un estudiante en mi clase que no está jugando. Pero además puedo usar esa teoría en otro sentido, que es decir, bueno, la utilizo dentro de un proceso de investigación científica. Lo que sería al interior de un proceso metodológico. ¿Sí? ¿Qué es un proceso metodológico? Es decir, toda investigación científica implica, como dijimos, el uso de teoría, de empiria y la puesta en acción de un proceso metodológico. ¿Qué es un proceso metodológico? Es un conjunto de procedimientos que nos permiten la confrontación entre el material teórico conceptual, que era lo que nosotros estábamos hablando recién, y un material empírico que posibilita la construcción del dato científico. Esto es algo Perdón, que ustedes... profe, Sí. se me trabó ahí en el último concepto. ¿Lo puede repetir? ¿El proceso metodológico? Sí. Sí, el proceso metodológico es... ¿Qué es un proceso metodológico? Es una serie, un conjunto de procedimientos, que ahora vamos a ver cuáles son, que le posibilitan al investigador confrontar materiales teóricos con materiales empíricos, ¿sí? Pero que además trabaja, digamos, este proceso metodológico me permite la construcción de un dato científico. Que algo de esto ustedes estuvieron haciendo el año pasado en el Día del Campo, ¿sí? ¿Qué es un dato? Bueno, después vamos a ver más adelante qué es un dato científico. Inicialmente lo que nosotros vimos el año pasado es que un dato se diferencia de la información en el sentido que el dato tiene componentes que la información no tiene. Hay una unidad de análisis, hay una variable y hay un valor de esa variable. Esa es la diferencia entre dato e información. Entonces, Profe, sí. le quiero hacer una... Disculpe que lo interrumpí. ¿Por qué usted dice, nos permite la confrontación, cuando dice de lo teórico y lo empírico? Cuando habla de un proceso metodológico. Bien. ¿Por qué usa la palabra confrontación?
Bueno, porque son, digamos, hay una relación, digamos, porque son dos dimensiones que se van construyendo de manera paralela, ¿no? Es decir, yo por un lado voy recolectando información, ¿no? Encuestas, entrevistas, observaciones, análisis de documentos, junto a todo ese material empírico, y hay un momento, que lo vamos a ver más adelante, ahora no, hay un momento en el cual, si yo ese material empírico no lo pongo en relación, no lo contrasto, ¿sí?, con categorías teóricas o conceptuales, lo que estamos haciendo no es investigación. Es decir, que si yo, como producto de toda la recolección de información, ¿no?, que voy al campo, digo, bueno, tengo 100 encuestas. De las 100 encuestas se desprenden tales categorías, ¿no? Es decir, bueno, tengo categoría 1A, categoría 2B, categoría 3C, ¿no? Si yo esas 3 categorías que son empíricas no las contrasto con elementos teóricos, lo que estamos haciendo no es investigación, es otra cosa. Yo tendré que seleccionar autores ahí que me permitan comprender, ¿no?, todo ese mundo empírico con el cual yo estuve trabajando. Es decir, en algún momento tiene que contrastarse. Yo tengo que contrastar toda la información que recolecté con algún autor, con algún concepto. Algo de esto el año pasado se intentó hacer en Identidad del Campo. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo no llegamos a hacerlo. Pero ustedes tenían en Identidad del Campo que tratar de comprender, digamos, tratar de ver esta relación, identificar y accionar en esta relación. Ustedes fueron a distintas organizaciones el año pasado, buscaron información, intentaron construir un dato, pero no sé si todos llegaron a relacionar esa información, ese mundo empírico con alguna categoría teórica, ¿no?, que les permitiera comprender ese mundo empírico. ¿Alguno de ustedes llegó el año pasado en Identidad del Campo a hacer esta relación entre el mundo, entre la empiria, la observación y alguna categoría teórica? Estaría bueno pensarlo eso ahora. Bueno, seguimos. Entonces, este método, este proceso metodológico tiene algunos pilares, ¿sí? ¿Cuáles son esos pilares? Esta contrastación de la cual nosotros venimos hablando, esta contrastación, esta relación, se da con un diseño previo. Es decir, yo tengo que diseñar previamente cómo va a ser este proceso de búsqueda de información y de contrastación teórica. Si no puedo levantarme un día y decir, voy a ir a buscar esta información y voy a ver qué hago con esto, entonces a lo mejor después lo puedo relacionar con tal autor, no. Lo que dice Sirven es, y la mayoría de los metodólogos, es que hay que organizar un diseño previo. Este diseño previo empieza en la primera dimensión que Sirven llama la dimensión epistemológica, que tiene otras dos más. ¿Sí? Este es el primer pilar. Otro pilar es, hay que buscar, dice, una producción original en esta construcción metodológica, ¿no?, donde hay que buscar antecedentes. Vamos a ver después qué son los antecedentes, hoy si llegamos, si no lo vamos a hacer la clase que viene, o la revisión del estado del arte. Antecedentes, revisión del estado del arte o estado de la cuestión, es uno de los pilares de la primera dimensión de Sirven, la epistemológica, ¿sí?, que tiene un valor muy importante y es de lo que se van a encargar, abro un paréntesis, los dos grupos siguientes para el segundo coloquio, que ya están definidos y después lo vamos a ver. Esos dos grupos se van a encargar de los antecedentes o el estado de la cuestión o el estado del arte, depende de los autores que lo llaman de distintas maneras. Rápidamente digo qué es esto del estado de la cuestión, muy rápido. Los metodólogos le llaman al estado a los antecedentes o revisión del estado del arte una investigación dentro de la investigación, ¿no? Es como si yo, dentro de mi proceso de investigación, abro una microinvestigación y busco todas las investigaciones realizadas hasta el momento sobre la temática que a mí me interesa investigar. ¿Sí? Eso se llama antecedentes o estado de la cuestión. ¿Eso para qué sirve? Bueno, sirve para saber qué se dijo, cómo se investigó y qué resultados hay sobre el tema que a mí me interesa. ¿Sí? Si yo
quiero investigar educación física y discapacidad en escuela primaria, yo tendré que buscar en revistas científicas especializadas todas las investigaciones realizadas hasta 5 años atrás sobre discapacidad y educación física en escuela primaria, para saber qué se investigó, cómo se abordó la temática, qué preguntas, con qué metodología y sobre todo qué resultados tuvieron, ¿sí? El otro pilar es que todo proceso de investigación científica que sigue un método busca ser validado, ¿sí? Busca obtener cierto criterio de verdad, ¿sí? No la verdad en sentido absoluto, porque ya hemos atravesado esta discusión y hoy no se habla más de verdad, sino que se habla de verdad en sentido provisorio o de verdades, ¿sí? En el sentido de que todo investigador busca dar cuenta de los hallazgos que encontró y que para él se dan su criterio de verdad en ese momento histórico determinado de él y en ese momento histórico determinado del problema que está abordando. ¿Mm? Bueno, obviamente que el otro pilar es todo proceso de investigación científica genera conocimiento científico, ¿sí? Es una obviedad, pero hay que decirlo. Acá entramos en una discusión que plantea Sirven, y que es que la investigación científica sirve para conocer y para transformar la realidad. Acá nosotros podemos abrir un paréntesis, y ahí yo los invito a que ustedes puedan participar. Conocer la realidad, estoy totalmente seguro de que sí. Sí, yo puedo investigar y establecer un método científico y puedo conocer cómo funciona el problema que yo tengo en mi clase, ¿sí? Ahora, la transformación de la realidad es un proceso, me parece, un poco más complejo y a veces los investigadores, cuando no investigamos nuestras propias prácticas, es muy difícil establecer si se puede transformar ese objeto que yo decidí investigar. Y ahí abro para un ejemplo. Nosotros en el año 2009 hicimos una investigación sobre los espacios públicos, el Pico. Durante unos 6 meses hicimos un estudio de los lugares disponibles para hacer espacios públicos, gimnasios al aire libre, trabajamos con la municipalidad, trabajamos con el área de desarrollo urbano, hicimos una mesa previa donde estuvimos profesores de educación física, arquitectos, tratando de hablar sobre esta temática, hicimos una jornada de intercambio de experiencias, trajimos gente de Rosario para que cuente su experiencia sobre cómo ellos habían organizado la cuestión de lo público y la actividad física. Pero después el municipio de la ciudad de General Pico optó por, digamos, una vez que terminó todo ese proceso de investigación social nuestro, optó por no consultarnos. Por lo tanto, nosotros no tuvimos injerencia en la transformación, sino que lo que hicimos fue ayudar a comprender el estado de situación y a problematizar los espacios públicos, a conocer, pero no a transformar. Con lo cual ahí hay un debate interesante, ¿no? ¿Para qué sirve la investigación? Bueno, sirve para conocer y en algunos casos, si tenemos buena incidencia política, también puede servir al diseño de políticas públicas para transformar la realidad. Este es otro pilar importante de lo que plantea Sirve, ¿no? Conocer, ¿para qué sirve la investigación? Para conocer y transformar la realidad, y ahí hay que problematizar, ¿no? Digamos, yo por lo menos no lo tomo Profe, como... una pregunta. Sí. Pero usted cuando dice que producto de esa investigación no se pudo transformar la realidad, pero a la larga, por ejemplo, acá en Pico, se abrieron nuevos espacios públicos y ni hablar de la realización de la nueva circunvalación, que todo eso forma parte del parque, que es como un tipo de parque recreativo, donde se colocaron también nuevos elementos para hacer gimnasia. ¿Eso no es parte también de transformar la realidad? Sí. Porque Sí, eso lo estaba en una demanda. Está bien. Sí, es cierto lo que vos decís. Lo que yo quiero explicar es en términos de investigación. Nosotros habíamos diseñado un plan en ese momento, como parte además de conocer, queríamos
diseñamos un plan, por ejemplo, para establecer digamos, primero una ciclovía alrededor de Pico, y además habíamos detectado 7 lugares donde se podían armar estos espacios públicos al aire libre. Digamos, evidentemente el municipio avanzó sin nosotros, eso quiero decir, nosotros no formamos parte de las decisiones políticas que se tomaron. Aportamos, no sabemos, conocimiento, o en todo caso, el potencial, pensábamos que en ese momento podíamos aportar un conocimiento a la Dirección de Deportes y al área de desarrollo urbano de la municipalidad, pero después, como se clausuró un poco la comunicación ahí, digamos, dijimos, bueno, evidentemente, como vos decís, el municipio avanzó en algunas cosas que están muy buenas, y en algunos, por ejemplo, todo el paseo que vos decís acá de la circunvalación. Ahora, por ejemplo, que no sé si es materia de investigación, pero en una discusión colectiva, en un aporte colectivo, se podría mejorar. Los aparatos que están puestos, por ejemplo. Podríamos hacer una investigación sobre los aparatos que están puestos y ver, digamos, no solamente cómo fueron construidos, sino la utilidad que se le está dando, el mantenimiento, y ahí hubo algo que, bueno, un proceso en el cual nosotros no participamos como productores de conocimiento, ¿sí? El municipio avanzó, pero bueno, nosotros, desde la perspectiva de conocer la realidad, la conocimos, la problematizamos. Ahora, después en ese otro espacio de la transformación de la realidad a partir de nuestro aporte de conocimiento, tuvo como un límite, ¿no? Después la municipalidad avanzó sola. No sé si me explico, Gonzalo. Sí, profe, sí. ¿Eso? Sí, profe, o sea que, porque no le logré entender bien, o sea que lo que en este caso hizo la municipalidad fue transformar la realidad, pero sin generar conocimiento de lo que era necesario. ¿Puede ser? Bueno, yo no sería tan determinante así, no pondría la exclusividad de conocimiento nosotros por hacer investigación, es decir, yo lo que creo es que cuando Sirven lo que dice es transformar la realidad, es el investigador, a ver, ¿qué es lo que nosotros buscábamos en ese contexto de problematizar la realidad y de implicarnos con el secretario de Deportes y con el área de desarrollo social? Nosotros lo que buscábamos desde la perspectiva que plantea Sirven es decir, bueno, después de todo este proceso, sentémonos en una mesa y con los conocimientos que nosotros teníamos, más los conocimientos que ellos tienen, porque obviamente yo no estoy de acuerdo en decir que ellos no tienen conocimiento, hagamos una gran mesa y podamos poner todos los conocimientos. Nosotros ponemos los conocimientos producto de la investigación social y cultural y avancemos como dice Gonzalo, avancemos en el desarrollo de una política, digamos, urbana vinculada a la actividad física. Bueno, eso no fue posible, lo que no quiere decir que las cosas no se hagan, pero digo, este límite es importante conocerlo, estudiantes, porque no podemos ser, digamos, porque si somos ingenuos, o si ustedes el día de mañana se convierten en licenciados, en magíster, o en doctores en educación y actividad física, o en educación física, este es un límite que ustedes pueden tener, y hay que conocerlo. Yo puedo hacer la mejor investigación sobre evaluación de educación física en la escuela, la mejor, y tener los mejores resultados, y después voy al Ministerio de Educación y le digo, ministro, mire, yo tengo esta investigación sobre evaluación de educación física, yo lo que creo que había que aplicar esta estrategia en la escuela, y el ministro me puede decir, qué interesante. Y yo me vuelvo con mi doctorado a mi casa. Entonces, esto es un límite que tiene, es una limitante de la práctica de investigación. No siempre está totalmente de acuerdo con los procesos políticos públicos. En este caso, si tomamos un ejemplo del Ministerio de Educación, si tomamos otro ejemplo, puede pasar exactamente lo mismo. Por ahí está, qué sé yo, está Bernardo, y no sé si alguien más tiene experiencia en el alto rendimiento en el entrenamiento. Yo me puedo doctorar en actividad física y salud y tener un doctorado en el valor que tienen la inversión en algún elemento que mejore, no en mi campo, en algún elemento que mejore los procesos de entrenamiento, ¿no?, de los atletas de alto rendimiento, y estoy 4 años en Alemania, vuelvo acá, me siento con el secretario de Deporte de la Nación, le digo, y el secretario me puede decir,
qué interesante, sumate que tu conocimiento me va a aportar a mi política deportiva, me puede decir, qué lindo, te felicito. Y yo me vuelvo, obviamente que logré un montón de cosas que van a servir, porque me sirve desde la perspectiva personal. Ahora, desde la perspectiva de la transformación de la realidad, yo me vuelvo a mi casa y quizás me vuelva, si yo no estoy advertido de esto, me vuelvo con una gran frustración. Y si no, lo tomo como, bueno, esta es una de las posibilidades, algo que puede llegar a ocurrir en el campo de la investigación científica. Es decir, que la producción de conocimiento mía tenga un impacto social fuerte porque tengo recepción del otro lado, o puede ser que no. Con lo cual, eso me parece que es importante ponerlo sobre la mesa. ¿Me explico? Puse el ejemplo del alto rendimiento para no caer siempre en el ejemplo educativo, pero puede haber millones de ejemplos. Me puedo doctorar en recreación y tiempo libre. Me voy a Uruguay, me hago un doctorado en tiempo libre, vengo y le digo al secretario de la municipalidad, usted sabe, secretario, que me doctoré en recreación y tiempo libre y a mí me parece que habría que hacer esto, porque resulta que los jóvenes tienen intereses acá. Y el secretario de deporte me puede decir, qué lindo. O me puede decir, qué interesante, sumate, vení, sumate, con esos conocimientos que vos tenés, vamos a planificar la recreación y el tiempo libre en la ciudad de General Pico. ¿Mm? Bien, es una advertencia que también puede ser discutible, ¿eh? Obviamente es lo que yo estoy viendo después de 25 años de contacto con la investigación. Bueno, y el último pilar... Entonces, perdón, Adelante. que a la hora que nosotros presentemos el proyecto, tenemos que estar preparados para, suponete en este caso, que nos digan que no y no tomarlo como una frustración, sino seguir Claro, trabajando para sin duda. que lo puedan tomar. ¿Quién es el que está hablando? Porque no veo la pantalla. Joaquín, profe. Joaquín, sí, claro, seguro. Es una advertencia. Sobre todo, a ver, en el mundo de la investigación científica de la universidad puede llegar a pasar, pero quizás es un poco más difícil. Ahora, en el mundo de nuestro más, del deporte, de club, de gimnasio, donde hay muy bajos niveles de formalización y de conocimiento del aporte de la investigación a las prácticas, va a ser mucho más fácil que un dirigente te tome la idea, si vos le vas a hablar de investigación. Con lo cual es importante hacer lo que vos decís, y con lo cual también a veces hay que invertir en la persuasión, ¿no? En persuadir al dirigente del club, al dirigente del gimnasio, de por qué él tendría que invertir en investigación, ¿no? ¿Qué aportaría la investigación? Porque el dueño del gimnasio te puede decir, vamos a hablar del gimnasio. El dueño del gimnasio tiene que evaluar, primero que les tiene que pagar, que tiene que invertir económicamente, a vos que él tiene el imaginario que te va a contratar para que vos des clase en un gimnasio, vos le estás proponiendo además que querés investigar, entonces tiene que invertir. Y te va a preguntar, ¿y a mí para qué me va a servir que vos hagas investigación? Si yo en realidad necesito que la gente se mueva. Bueno, ahí hay que persuadir, hay que convencer y hay que dar buenos elementos de por qué sería bueno investigar en un gimnasio, por ejemplo, que no se hace acá en Pico y no sé si se hará en algunos otros lugares. Las cadenas de gimnasio, por ejemplo, una pregunta que me hago y que puede ser de investigación. Por ejemplo, evalúan, hacen algo de investigación, saben cómo está la gente. Bueno, digo, llevo el mismo ejemplo al área de los gimnasios. ¿Seguimos? Bajito. Está hablando Bernardo, pero se escucha muy bajo, profe. Se escucha bajo. A ver, ahí si me escuchan mejor. Ahí sí. Sí, que entrené 1 año y medio en el Sport Club, en la cadena de gimnasio de Buenos Aires, Sí. que a nivel nacional, pero no te hacen ningún seguimiento, nada. Uh-huh. Tremenda cadena esa. ¿Quién está hablando? Bernardo. Bernardo, sí, es Sí, impresionante esa cadena. el club nos becaba ahí en el gimnasio, estaba muy bueno.
Bueno, ahí hay un gran objeto, ahí hay una gran pregunta de investigación, ¿no? Hay una gran pregunta de investigación, que no lo vamos a hacer acá porque no nos vamos a detener, pero bueno, sigamos adelante. Gracias por el aporte, no vamos a llegar sino. Por último, el último pilar que es tan indispensable como el resto. Si la investigación científica no socializa lo que hace, no es investigación. Y esto es duro decirlo, pero también hay que suavizarlo si ustedes van a ir a hablar con digamos, hay que ver en qué niveles uno implementa estos pilares, ¿no? Acá estamos hablando de la universidad, pero después tenemos que ver cómo lo adaptamos a nuestra realidad, que está tan lejana de la universidad, que es, digamos, ¿qué es lo óptimo? Si yo hago investigación, tengo que publicar. Si no dicen los metodólogos, no es investigación. Si yo investigo, tengo que tomar una revista científica y publicarlo. ¿Sí? Ahora, esto llevado a nuestro plano, de una baja, digamos, una débil relación con la ciencia y con las instituciones universitarias o académicas, nosotros, si queremos convencer a un dirigente de un club que haga investigación, no le podemos decir ahí en la primera, tenemos que publicar un artículo porque el dirigente del club no duda y le dice, mira, allá está la puerta, si querés venir dentro de 150 años, cuando cambie la cosa, en este momento yo no, estoy más preocupado por pagarle los sueldos a los profesores que por publicar un artículo. O sea, tenemos que también pensar que nosotros podemos ir registrando y quizás a largo plazo poder publicar algo al interior del club con mucha más tranquilidad, brindándole información a ese dirigente para persuadirlo, para convencerlo, la importancia de que él tenga cierta información en su mano porque le va a mejorar las prácticas, porque va a bajar los niveles de violencia deportiva, qué sé yo, por nombrar uno de los problemas enormes que tiene el deporte argentino y en el mundo, que es la violencia, ¿no? Entonces, la investigación busca la socialización del conocimiento producido. Lo óptimo es revista científica. Si yo no publico en una revista científica, lo que estoy haciendo no es investigación. Yo puedo hacer todo lo anterior. Puedo buscar la relación mundo teórico-empírico, tener un gran proyecto, tener un buen plan, y tengo un excelente informe de investigación que nadie me lo puede cuestionar. Pero si yo no voy y publico en la revista, vamos a suponer, en la revista de la Universidad Nacional de La Plata, lo que yo hice no es investigación. Esto suena duro, pero es así. ¿Mm? Profe, avanzamos a o un sea punto. que si yo... Sí. O sea que si yo, por ejemplo, quiero investigar, mañana soy director técnico y quiero investigar sobre la práctica del fútbol. Yo hago toda una investigación, produzco conocimiento, pero en vez de ese conocimiento publicarlo, me lo quedo yo porque me va a servir individualmente para mejorar como entrenador. ¿No es un conocimiento científico? Es perfecto, es así, es perfecto lo que vos estás diciendo. Para la academia, si vos no publicás, no va a ser conocimiento científico. Ahora, si vos hiciste esa producción de conocimientos y tuviste tu diseño de investigación y fuiste riguroso en la determinación de la pregunta, que es lo que vamos a ver ahora, que es esto que usted tiene en pantalla. Si vos fuiste riguroso en estas tres cuestiones y buscaste información de manera rigurosa, es investigación. Nadie puede decir que no sea investigación. No va a ser investigación para la academia, para la institución académica, que es la universidad, que es la que determina en este contexto, que esto también es indiscutible, hoy por hoy es la universidad la que dicta los criterios de qué es científico y qué no es científico. Pero nosotros no estamos en el campo de la universidad, no somos universitarios, entonces los criterios de validación de los conocimientos, que es lo que vos estás trayendo ahora acá, cambian. ¿Me explico? Cambian totalmente. Pero bueno, es totalmente válido, el razonamiento que vos estás haciendo es totalmente válido, sí. ¿Yo puedo producir conocimiento en mi propia práctica? Sí, es lo que nosotros pretendemos en el instituto. No como científicos, como docentes curiosos, decís, bueno, yo soy director técnico, tengo este problema, busco información, hago mi diseño de investigación, busco información, tengo estos resultados y me sirven a mí. Perfecto, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Avanzamos. Estas tres cuestiones son fundamentales para entender la dimensión 1. Y acá presten atención los que van al coloquio y todos en general. El proceso de problematización, es decir, que termina en el punto 3, que es la pregunta de investigación,
hay todo un recorrido previo para hacer, para finalmente decir, bueno, yo voy a estudiar cómo se comporta este vaso de agua que tengo acá arriba de la mesa. Para llegar a investigar esa pregunta hay que pensar etapas previas y que sirven las enumera con mucha claridad. Entonces, lo que sirven dice, una cosa es el objeto, es decir, una cosa es lo que a mí me interesa, otra cosa es la situación problemática que a mí me interesa de ese objeto, y otra cosa es cuáles son las preguntas que yo le hago a esa situación problemática. Son tres cosas totalmente diferentes que están juntas, pero que son diferentes. Vamos a verlo con algún ejemplo. El objeto sobre el cual nosotros estamos reflexionando está claro, hasta acá, ¿sí? Ahí está escrito, no hace falta que yo lo aclare. Ahora, la situación problemática es comprender que este objeto es multidimensional. Es decir, que tiene muchas dimensiones posibles de ser investigada y que no puede investigarlas a todas. Esta es la situación problemática. Entonces, una vez que yo determiné dentro de esa situación problemática que es multidimensional, una vez que yo identifiqué una situación problemática que a mí me llamó la atención y que puede ser el aprendizaje, ¿sí? Entonces ahí estamos en la primera diferenciación. Una cosa es el objeto, las experiencias corporales en la formación docente, y la situación problemática, yo, en este caso pongo el aprendizaje porque es la primera que se me ocurrió, yo decido, porque hay algo que me está llamando la atención, anclarme en el aprendizaje de las experiencias corporales en la formación docente cuando podría elegir la evaluación, la enseñanza, las sensaciones corporales, la disponibilidad corporal de ustedes, de los docentes, de los nenes. Entonces, a estas dos, digamos, dimensiones o dos aspectos que señala Sirve, entre objeto y situación problemática, hay una tercera que es la que nosotros vamos a empezar a trabajar ahora, que es la pregunta de investigación. Es decir, yo ya tengo el objeto, mi situación problemática la voy a colocar en el aprendizaje, dentro de todas las posibilidades, la situación problemática la voy a ubicar en el aprendizaje, porque bueno, resulta que tengo, vamos a suponer que yo le estoy dando una práctica le estoy dando vóley, por ejemplo, un taller de vóley. Y veo que hay problemas de aprendizaje en un momento de la clase y digo, bueno, me voy a situar problemáticamente en el aprendizaje de las técnicas o de una táctica en especial, no sé, imagínenselo a ustedes. Entonces, hay un tercer recorte, que sería el problema de investigación o la pregunta de investigación, que es, bueno, yo no puedo investigar todas las situaciones de aprendizaje de ustedes. En algún momento voy a tener que decir, bueno, aún así, yo me tengo que quedar con algo. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar hoy. Nosotros hoy, de la clase, nos tenemos que ir con preguntas de investigación, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es definir dentro de este objeto de estudio cuál va a ser la situación problemática que vamos a abordar y que vamos a problematizar. Nosotros tenemos tres opciones, puede haber más, pero por una cuestión de tiempo yo focalicé en tres posibilidades de investigación. Que ese es un poco el formulario que yo les voy a dar para que ustedes completen ahora. Nos vamos a situar en la enseñanza, nos vamos a situar en el aprendizaje o nos vamos a situar en el plan de estudios. Entonces, una vez que ustedes definan, porque yo les voy a dar para que ustedes lo definan ustedes, una vez que tengamos cuál va a ser nuestra situación problemática, tenemos que pasar hoy a ver cuáles van a ser las preguntas que nosotros vamos a indagar. Nosotros junto con el Lasalle.
Bueno, entonces, antes de pasar al formulario, me gustaría saber si esto quedó lo suficientemente claro, la relación entre objeto, situación problemática y problema. Una y 20 ya. Bueno, ese silencio es aterrador para un docente. Es aterrador. Ustedes se van a dar cuenta cuando den clase. No entendieron nada. No, por ahí a lo último se hizo un poco de lío, pero ¿En qué? en lo último que explicó. Bueno, pero ¿qué? ¿En qué cosa vos no entendiste? El objeto no, el último, no me acuerdo cuál aparecía. El problema de Objeto, investigación. sí. El problema de investigación son las preguntas de investigación, es decir, es el último paso que el investigador da. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser mi pregunta de investigación en relación, en este caso, con el aprendizaje? Que puede ser otro la situación problemática, pero si yo Una tomo... pregunta, profe, Sí, puede ser ¿cómo los alumnos aprenden? sí, bueno, esa es la gran pregunta de investigación, eso lo vamos a ver ahora, al toque. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo aprenden los estudiantes de educación física a practicar vóley? Esa es como la gran pregunta. Ahora, es una pregunta muy general, la tenemos que recortar. Y en ese recorte vamos a trabajar después. Digamos, porque cuando yo digo cómo aprenden vóley los estudiantes de educación física, es una pregunta demasiado amplia. Yo tengo que volver a focalizar. Como primer pregunta es una gran pregunta. Ahora, yo tengo que volver a hacerme una pregunta que es, bueno, pero ¿qué quiero investigar acerca de cómo aprenden? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿La comunicación? ¿Quiero investigar las competencias motrices? ¿Quiero investigar los roles grupales? ¿Quiero investigar la táctica? Bueno, ahí es donde hay que afinar nuevamente la pregunta y volver otra vez a preguntar. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Está habilitado el formulario. Ustedes tienen que elegir entre estas tres posibilidades para hacernos las preguntas de investigación. ¿Sí? 2 minutitos y vemos la lectura. ¿Mm? Ya pueden abrir el formulario, está habilitado. Profe, ¿sí o sí tenemos que seleccionar las tres? No, una sola. Hoy tenemos que definir una sola. No me deja, me dice que... A ver. Sí, sí, dice que tenemos las tres. Si no ¿Pueden? seleccionamos las tres, no nos deja enviar, profe, me parece. No, una sola tiene que seleccionar. Pero no te deja enviar. Sí, seleccionas una. Claro, no te deja seleccionar No, una sola. tienen que seleccionar una sola que a ustedes les gustaría investigar ahora. Profe, seleccionamos una, pero el formulario no te deja enviar la respuesta. Nos dice que tenemos que llenar los tres. Ah, ¿qué pasó entonces? Dice, en No esta sé. pregunta debe introducir una respuesta por fila. Bueno, a ver, esperen un cachito. A ver ahí, prueben ahora. Introduzcan una sola. ¿Pueden?
Ahí tenemos que escribir nosotras la Ahí, respuesta. Lo que ahí no tiene que escribir una sola. De las 3 posibilidades, enseñar, aprender o plan de estudios, elijan una. Ahí sí. Ahí Ahí va. está, profe. Bien. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta? Me quedó de lo anterior. Sí, Joaquín, tenía el teléfono, tenía el audio apagado. Ah, perdón. Del objeto que nosotros decidimos investigar, Sí, dentro del mismo tiene, no sé cómo decirlo, varios aspectos, se puede decir, la sí, enseñanza, el aprendizaje. Bueno, sí, después nosotros hacemos el recorte, elegimos uno de esos y a partir de ahí hacemos las preguntas. exactamente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Está. Acá yo les voy mostrando, ahora comparto pantallas. Estos son los resultados que se están cargando ahora, chicos. Los está tomando, fíjense que está haciendo una diferenciación por si escriben con mayúscula o si escriben con minúscula. Los que pusieron experiencias corporales no tiene validez porque estamos en la dimensión de investigar la enseñanza, el aprendizaje o el plan de estudios. Ustedes cuando terminen me avisan, mientras tanto vamos mirando el gráfico. Bien, por ahora investigar la enseñanza de las prácticas corporales en la formación de educación física parece ser que sería el nivel, digamos, donde nosotros vamos a plantear las preguntas de investigación. ¿Sí? Después de haber problematizado y haber reconocido las distintas dimensiones, a ustedes les está interesando poner la mirada en la enseñanza, con lo cual nuestra unidad de análisis van a ser los docentes, o sea, quienes nosotros vamos a ir a indagar, a estudiar, a preguntar, a observar, ¿no? Van a ser los docentes. ¿Mm? Bien, hay 31 respuestas. Bien, bueno. Volvemos al gráfico.
y ya tenemos resuelto esta parte de la presentación. Entonces, nosotros, digamos, como grupo de segundo año y en relación con la colaboración que estamos haciendo con el Instituto La Salle, vamos a indagar la enseñanza de las experiencias corporales, ¿no? Es decir, cómo los docentes del Instituto de Pico y del Instituto de La Salle enseñan. Bien, acá tenemos entonces cerrado, por decirle de alguna manera, la primera dimensión que plantea Sirve, que es la dimensión de la construcción epistemológica, ¿no? Es decir, volvemos a este gráfico rápido. Entonces, de nuestro objeto de estudio, que son las experiencias corporales en la formación docente, nuestra situación problemática la vamos a ubicar en la enseñanza, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que pensar en relación a las preguntas de investigación es qué queremos saber sobre cómo enseñan los docentes las prácticas corporales, ¿no? Es decir, acá, estamos acá, en este nivel. Cuando nosotros nos preguntamos por esto, es decir, bueno, ¿cómo enseñan? Podemos pensar, ahí se abre justamente otro proceso nuevo de problematización, porque yo podría mirar, podríamos indagar, ¿qué enseña a nivel de los saberes? Podríamos indagar cómo lo enseña a nivel de más de la didáctica, y al interior de la didáctica hay un montón de componentes, ¿no? Estrategias, comunicación, evaluación, materiales, métodos. Entonces acá estamos ante un nuevo proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a decir, bueno, de todo lo que podíamos mirar y estudiar a los docentes, no lo vamos a poder estudiar todo. Primero porque esto es una práctica de investigación, no es una investigación en sí, es una práctica de investigación. Pero aún si cada uno de ustedes fueran investigadores, tampoco podrían investigar toda la enseñanza de todos los docentes de Pico y de La Salle. Por eso ahora es importante que nosotros podamos avanzar en, bueno, específicamente, ahí yo pregunto y ustedes me dirán y vamos a ir construyendo un poco la pregunta de investigación. ¿Qué les gustaría investigar si ustedes mañana empezarían el trabajo de campo? Que algo de eso vamos a hacer. ¿Qué les gustaría mirar de la enseñanza de los docentes? ¿Qué cosa estudiarían? Puede ser el ¿De método qué que forma utilizan. transmiten los contenidos, profe? Perdón, de a uno. Así voy anotando. ¿De qué forma transmiten los contenidos? Sí. Bien. ¿Qué más? Otro. Profe, Eso sería, sobre qué expectativas tiene el docente en relación a su práctica. Bien. Ahí vamos. Joaquín. ¿Qué herramientas utiliza para enseñar? Bien, ahí pregunto. Cuando vos decís herramientas, ¿a qué te hace referencia? ¿A qué hace referencia? O sea, los métodos o no sé si utiliza PowerPoint, si utiliza libros, si utiliza la tecnología para enseñar, si utiliza el trabajo grupal. Bien. Bien. Mientras yo voy anotando, Profe. ustedes vayan pidiendo la palabra y vayan... Profe, justo Sí. ahora que estamos en este tiempo de pandemia, bueno, ¿cómo lleva adelante
esa enseñanza en este tiempo de pandemia. No sé Bien. cómo explicarme bien, pero Bien. me parece por ahí que estaría bueno. Bien, esto que dice Gonzalo, podríamos llamarle como cuando nosotros íbamos a la escuela primaria, y imagino que ustedes también, la pregunta generadora. ¿Sí? Esta es la pregunta marco, esta es la pregunta que nos orienta. ¿Cómo está enseñando un profesor en tiempo de pandemia? ¿Sí? Esto está claro, este es nuestro recorte. A esto se le llama el recorte de la investigación. Ahora, fíjense que después ustedes van como a una especie de nuevo recorte y dicen, bueno, o diríamos, pero ¿qué es la enseñanza? Hay como muchas cosas. Entonces ustedes dicen, una posibilidad que es interesante. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el docente? Ahí ya tenemos un objetivo específico o una pregunta específica que podría ser orientadora de nuestra práctica de investigación. ¿Qué expectativas tiene en relación a la enseñanza? Bien. La transmisión de los contenidos es una buena pregunta, pero es una pregunta que la podríamos poner entre paréntesis, porque también es una pregunta amplia, ¿no? ¿Qué quiere decir transmisión de contenido? A ver, salvo que expliquemos bien esto. ¿Quién fue que colocó transmisión de contenidos en la clase? Mientras vas pensando, el que Yo, habló. profe. Lo de las herramientas también es una buena pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué herramientas está utilizando? PowerPoint. ¿Qué herramientas utiliza y de qué forma las utiliza? Sí, ¿qué y cómo? ¿No? Claro. Eso Sería, sería en el método, ¿no? sí, ¿qué, cómo? Y cómo utiliza PowerPoint, libros, grupos, tecnología. Bien. ¿Qué más? Transmisión de contenidos, a ver, y me gustaría, porque esa es una pregunta interesante, pero es como muy amplia. Salvo que la logremos bajarla a un mayor nivel de especificidad. Por ejemplo, busquen, ustedes están cursando a preinfancia, estar en un nivel reciente en un primer nivel. A ver, en relación a la enseñanza, ¿qué otra cosa se les ocurre? A ver, ¿qué le preguntarían? ¿Qué les gustaría conocer de un profe que le está dando clase a ustedes, inclusive ahora? Sitúense ustedes en sus clases de DISPO. ¿Puede ser, profe, transmisión de contenido de la cultura? Puede ser, quizás esta pregunta, transmisión de contenidos, podríamos preguntarnos acerca de qué enseña, ¿no? ¿Qué enseña? ¿Qué saberes enseña? ¿Qué tiene en cuenta? Bueno, ¿qué tiene en cuenta? Eso es algo que está conectado para... Eso es otra cosa, que también es importante. O sea, por ejemplo, vamos de mayor a menor. ¿Qué expectativas tiene? Que las expectativas se pueden traducir en finalidades, ¿no? ¿Qué fines tiene? ¿Qué espera de su clase? ¿No? Si me preguntas a mí, ¿cuáles son mis expectativas en relación a la clase? ¿Qué enseño? Sería qué saberes. ¿Con qué herramientas y cómo utilizo esas herramientas para enseñar? Y lo que recién decías vos, ¿cuál era? Que yo justo te corté. ¿Qué tiene en cuenta para enseñar? Si la experiencia de él, del mismo profesor o de los alumnos. Bueno, lo vamos a poner acá y vemos cómo la reformulamos. ¿Qué tiene en cuenta? Podríamos llamarlo a esto, ¿cómo se le llama? A ver. Criterios. ¿Qué criterios tiene en cuenta? Una planificación, ¿Cómo? que ahí más o menos están describiendo lo que sería una planificación. Bien. Esto que vos traes acá es un elemento bien específico a conocer. ¿Cómo planifica? A ver, los docentes, y esto ustedes lo van a aprender el año que viene y el otro, los docentes tenemos que planificar. ¿Cómo planificamos? ¿De qué manera?
tenemos un ciclo de 6 clases para planificar, tenemos 4 clases, tenemos una planificación anual. Me parece que esta es interesante también como para indagarlo en la planificación. Bueno, acá tenemos como para hacer... Y eso no es de forma, vos planificás anualmente, dividís los contenidos y después vas viendo cómo podés ir desarrollando mediante van pasando las clases. Sí, sí, sí. Hay como varias formas. Ustedes van a aprender alguna manera en particular de planificar, pero bueno, no es objeto de que lo veamos ahora. Pero sí podríamos, acá tenemos como dirían en el campo para hacer chorizo. Tenemos 5 cuestiones que ya estamos en condiciones de decir, bueno, de la enseñanza en tiempo de pandemia, de las experiencias corporales, como gran pregunta, nos vamos a focalizar en averiguar las expectativas que tienen los docentes. Esto lo estoy diciendo como un ensayo, no es que esto sea así, lo tenemos que compartir después también con los estudiantes de Buenos Aires. Es decir, qué expectativas tienen los docentes, qué saberes Profe, enseñan. disculpa, ¿también puede ser cómo mantener incentivado a los alumnos? Eso forma parte de, sí, lo vamos a poner acá abajo, después lo Ya que vamos a estamos ordenar. hablando en tiempo de pandemia, por ahí la incentivación me parece lógico. Bien, ¿qué estrategia? Está dentro de las estrategias de enseñanza, ¿no? Bien, entonces, acá tenemos, por ejemplo, acá cerramos un poco el ejercicio que estamos empezando a hacer junto con el otro instituto. Es decir, hoy tenemos, ya para compartir de esta práctica de investigación, cuáles son nuestras preguntas de investigación. Hicimos todo un proceso previo para llegar a, bueno, finalmente lo que vamos a estudiar es cómo enseñan los docentes, para sintetizarlo. Cómo enseñan, y ahí vamos a pasar a otro plano que ya implica, el otro plano implica la segunda dimensión de Sirven, que es la dimensión de la estrategia general. ¿Mm? Bueno, fuimos como muy rápido. Hoy fue la primera clase teórica que yo les di. Más bien estuvimos ejercitándonos junto con el otro instituto para ver de qué manera podemos íbamos problematizando. ¿Mm? Bien, nos quedan 15 minutitos. Yo prefiero que hoy no voy a tomar asistencia porque quiero tomarme unos segundos para hablar con este grupo que decía al principio. Así que escriban por favor el apellido, el nombre, y antes de pedirles que se retiren de la sala, a mí me gustaría que ustedes me pregunten todo lo que me tengan que preguntar ahora sobre la dimensión 1 que plantea Sirven. Digamos, si quedó claro la relación entre objeto, situación problemática, pregunta de investigación, es decir, todo ese recorrido, que ustedes lo hicieron todo el año pasado en Identidad del Campo, no con estos nombres, pero ustedes hicieron todo este proceso de problematización. ¿Qué quiere decir? A ustedes se les dio un ámbito, una organización, y ustedes en relación con eso definieron las preguntas de investigación. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es ponerle nombre, ¿sí? Ponerle un nombre desde la perspectiva, de una perspectiva teórica de María Teresa Sirven. Preguntas. Tenemos unos 5 minutitos 10 para preguntas, que es para mí lo más importante. Para los grupos que tienen que presentarse en el coloquio, yo después les voy a pasar, o si quieren copiarlas ahora, vamos a hacer así. Se las copio, mientras ustedes van pensando preguntas, yo se las copio en el chat. Así les queda.
Ahí escribí las preguntas. Bueno, preguntas, chicos, chicas. Profe, Sí, a mí lo que me quedó fue sobre el dato científico, que vos dijiste que había que publicarlo para que se considere como dato científico. sí. O sea que nosotros, dependiendo de lo que querramos investigar, vamos a ir a la persona encargada, digamos, del ámbito, Sí. proponerle nuestra investigación, incentivarla para que después nos permita publicarla y se tome como un dato científico. Bien, es buena tu pregunta. Ahí, en ese recorrido que vos estás haciendo de ideas, hay cosas que están muy bien y hay otras que hay que como aclarar algo. Es decir, vos, Joaquín, vas a trabajás en un club, ¿no es cierto? Sí. Y decís, bueno, yo tengo la categoría de fútbol 93, 94. Y en algún momento vos decidís que hay algo que no funciona bien y decidís investigarlo. Si con las herramientas que nosotros te vamos a dar en estos 4 años, vos decidís investigar. Y se supone que vos vas a investigar para mejorar esa práctica. No sé, algo puntual de tu trabajo. Vos eso lo podés hacer, invertir dentro de lo que es dar clase, vos invertís ahí, te armás tu propio diseñito de investigación, lo aplicás, recolectás información, tenés resultados y no se lo decís a nadie, ¿viste? Entonces vos con esa información, vos vas y resolvés ese problema, vamos a llamarlo así para hacerlo corto. Si vos con todo ese proceso de investigación resolviste ese problema de tu práctica. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, pero resulta que viene el dirigente y te dice, se pone a charlar con vos y vos le contás. ¿Cómo te va? Te pregunta el dirigente. Y vos le decís, no, muy bien me va. La verdad que me va muy bien, tenía un problema y resulta que lo investigué y con esa investigación a mí me permitió mejorarlo. Bueno, y el dirigente, ¿cómo investigación? ¿Qué hiciste? Bueno, entonces vos ahí le entras a contar. Y el dirigente te dice a vos, ah, qué interesante. ¿Y no te interesaría, digamos, desarrollar esta acción de investigación con un proyecto en el club que abarque a las demás categorías y charlamos con los profes? Bueno, y vos le decís, perfecto. Vos vas a querer cobrar más, evidentemente. Entonces le decís, bueno, sí, pero yo me gustaría, te presento un proyecto, pero yo necesito cobrar más. Entonces, lo que vos le vas a presentar como proyecto de investigación, el dirigente te lo va a aprobar. Es decir, te lo va a aprobar porque vio en la charla que tuvo con vos que vos le contaste qué interesante y te lo va a aprobar. ¿Me entendés? O no te lo va a aprobar, va a ir a la comisión y la comisión directiva va a decir, che, no, mirá, no tenemos plata, ¿por qué no hablamos con Joaquín? Lo hacemos el año que viene. O te van a decir, dale, arranquemos. Entonces vos haces investigación en el club. ¿Cuál es la diferencia con el campo académico formal? El club es un ámbito, una organización social, digamos, en un ámbito no formal o sociocomunitario. ¿Cuál es la diferencia con la universidad, por ejemplo? Es que si vos, Joaquín, vamos a suponer, dentro del mismo ámbito, yo no sé, ahí Bernardo, por ahí me puedes ayudar, yo no sé si a nivel del Comité Olímpico Internacional en la Argentina hay un organismo que evalúa los proyectos de investigación, pero vamos a suponer que sí, ¿no? Es decir, que el Comité Olímpico Argentino tiene un comité académico que dice, bueno, esto es investigación y esto no es investigación. En el caso de que así sea, resulta que vos querés hacer lo mismo y te encontrás charlando con un, no sé, con un dirigente del Comité Olímpico Argentino que te lo conocés de casualidad, o estás con Bernardo y decís, te presento a fulano de tal, es el presidente del Comité Olímpico. Y vos le decís, ah, tengo una investigación, me gustaría desarrollarla. Entonces, el presidente del Comité Olímpico te va a permitir a vos, te va a decir, sí, presentala. Ahora,
el presidente del Comité Olímpico no va a hacer lo mismo que hizo el dirigente de tu club. Él lo va a llevar a la comisión de evaluadores, de científicos, y ellos van a determinar si te lo aprueban o no a partir de criterios metodológicos. Es decir, van a evaluar el documento que vos presentaste y te van a decir, esto es investigación, te vamos a financiar durante 5 años y vos vas a trabajar como investigador en el Comité Olímpico Argentino. O sea, hay una comisión que dice ahí, en ese caso, esto es ciencia y esto no es ciencia, te lo apruebo o no te lo apruebo. Te pueden decir, no, mira, esto no es ciencia, acá te falta el problema de investigación, te faltan las preguntas, te falta la metodología, que a lo mejor en el club no te lo pedían porque no estaban conociendo ese mundo de la ciencia. Pero el Comité Olímpico sí te lo va a pedir, te va a pedir ese documento donde vos decís, bueno, este es el problema de investigación, esta es la relevancia del problema a investigar, va a tener este impacto, voy a buscar la información de esta forma, tengo este plan de trabajo, y vamos a publicar en la revista del Comité Olímpico Argentino. Es un poco esa, me parece Para ver si lo autorizan o no. Sí, para ver si te dan la beca para que vos investigues, te financian el proyecto. Bernardo, ¿qué decís vos que estuviste ahí en el mundo medio cercano del deporte de alto rendimiento? En cuanto a eso no tengo nada que ver. No tiene nada que ver. Pero bueno, habría que hablarlo con Wertheim. Bueno, chicos, escribieron todos sus nombres, nos vemos. El viernes que viene está dedicado al coloquio todo, completo, así que no me van a escuchar, van a hablar los chicos. Necesito que se queden los chicos que había preguntado al principio. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, profe, buen fin de... Chao, profe. Gracias, chao, chao. Nos vemos.